Ok, ya regresé. Entonces ahora lo que vamos a hacer la casaca. Vamos a tener que tejer de aquí para atrás y regresar al mismo punto, ¿sí? Para hacerle como un faldón de la casaca. Entonces tomo el estambre rojo, volteo. Y entonces voy a calcular la mitad, ¿sí? Que es aquí. Clavo el gancho, vean. Ah, pero espérenme, primero vamos a hacer la cadena y jalamos fuerte, ¿sí? Entonces, clavo y saco. Pero voy a empezar mejor de este lado, ¿saben por qué? Tengo que tejer de aquí para allá. Ok, entonces agarro el otro punto de al ladito y jalo. Hago una cadena y voy clavando. En el siguiente punto, clavo, ¿sí? En el siguiente clavo y saco un punto bajo. Clavo y saco un punto bajo, ¿sí? Y bien, así hago esta primera vuelta y regreso. Y termino aquí, en el puntito de al lado. Entonces déjenme tejerla, así como se los enseñé. Voy sacando punto por punto, ¿sí? Esto es paciencia. Entonces punto por punto. Ahí está. Y así nos vamos toda la vuelta. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta. Y entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta al muñequito. Y aquí subo una cadena. Y hago punto por punto. Otra vuelta. No estoy uniendo la vuelta, si se dan cuenta. Y vean cómo va quedando, ¿sí? Entonces, así voy a hacer esta vuelta, ¿sí? Otra vez regresa, le das la vuelta y terminamos acá. La tejo y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, le volvemos a dar vuelta y vamos a hacer lo mismo, punto por punto, y vamos a tejer 3 vueltas más para que sean 5 vueltas. Las tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Voy a rematar. Así, lo saco y lo escondemos. Ahí está. Ahí. Sigo escondiendo. Y ya quedó. Vean. ¿Sí? Después le vamos a pegar unos botoncitos. Y vean, ya va agarrando forma. Ahora, voy a marcar con los contadores. Vean, voy a hacerlo a la altura donde termina el ojito. Ahí. Bueno, no es necesario porque pues ya. ¿Y se acuerdan que les dije que van a cortar tiritas de estambre que llegaran al hombro? Yo voy a agarrar 3 tiritas y las agarramos por en medio, ¿sí? Entonces, me voy aquí a la orillita del bigote
y hacemos esto. Jalo, abro la mitad y meto así. Háganlo con cuidado para que no jaloneen el estambre. No saben qué, lo vamos a hacer al revés. Porque queda arriba, queda lo que no quería que quedara y abajo queda lo feo. Digo, lo bonito. A ver, espérenme, déjenlo hago. Ok. Miren, lo hice así, ¿no? Entonces, volteo el muñeco y lo voy a hacer así. De aquí a acá, la mitad, lo saco. Ahí va la mitad. Abro y jalo. Ahí está. Miren. Así. Y así lo vamos a hacer toda la vuelta. Agarramos 3 estambres. Si quieren ponerle más, pueden ponerle más, ¿sí? No hay problema. Eso sí ya es al gusto. Y voy a hacer lo mismo. En el siguiente, agarro la mitad. Espérenme. Ahí está. Y saco. Van a decir que se ve diferente el tono. Sí, efectivamente se ve diferente el tono porque ya se me acabó el estambre blanco. Y de angorita nada más ya me queda poquito. Entonces lo estoy mezclando con otro tono de blanco que tenía. Y entonces por eso lo ven raro. Pero no se va a ver mal porque es el cabellito. Ya ven que el cabellito pues a veces tenemos tonos diferentes de cabello. Entonces, pero vean. Y así me voy toda la vuelta. Lo hago y regreso para hacer el gorrito, el sombrero. Y vean cómo va quedando. ¿Sí? Ahí está. Vean. Y va quedando así. Después lo vamos a emparejar. No se preocupen si quedan medio chuequitos. Ay, perdón. Y lo vamos a cortar hasta este vuelo. ¿Por qué pedí que lo cortaran un poquito largo? Porque como hacemos el nudo, no sé cuánto te pueda llevar a hacer el nudo. Entonces, siempre le agrego un poquito más, pero ya al final recorto a la altura que quiero el pelito. Entonces, lo hacemos y regreso. ¿Sí? Yo creo que hasta aquí que quede el gorrito estará bien. ¿Sale? Entonces, termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¿Ya vieron? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo siempre los pego con silicón para que no estén ahí rodando todo el tiempo. Lo pueden dejar así suelto, pero a mí no me gusta que se vea esto. Y para no gastar tanto estambre en estarlo haciendo hilera por hilera para que se vea más bonito, porque sí sale caro. O sea, viéndola bien, sí es caro ponerle el pelito hilera por hilera o cada 2 hileras. Entonces, como ahorita estoy tejiendo en época navideña, hay escasez de estambre. Entonces, no estoy consiguiendo el estambre como antes. Porque como les había comentado, este pueblo se dedica a vender estambres, pero también muchas fábricas van a surtirse ahí. Entonces, cuando yo voy, pues ya tienen los pedidos apartados. Entonces, y ahorita por lo de, ya saben qué, está cambiando muchas cosas. Entonces, hay que agarrar un poco de paciencia
y hacerse de mañas para que se vean bonitos los muñecos y no utilizar tanto material. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Lo voy a dejar secar. Vean. Y luego lo recorto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer es que no me acuerdo cómo se llama su nombre, del gorro. Lo vamos a hacer en tono, ¿qué será bueno? ¿En qué tono? Si lo hago en rojo, es que no sé si me alcance. Lo ideal si hubiera sido en rojo, ¿verdad? Bueno, me lo voy a aventar en rojo, a ver si me alcanza. Y vamos a comenzar. Voy a tejer, ¿qué serán? 50 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, yo creo que sí son 50 cadenas. Y regreso para ver si me quedan las 50 cadenas. Entonces, hago las 50 cadenas y regreso. Ok, ya terminé las 50. Y vean, la estoy agarrando de tal manera que no se tuerza. Vean. Entonces, la volteo para que queden las dos al mismo lado. ¿Cómo explicar? Sí, que la cara de la cadena quede hacia arriba, miren. Que coincidan. Y que de este lado se vea al revés. ¿Qué vamos a hacer después de unir? Lo uní con un punto deslizado. Entonces, subimos 2 puntos. Y vamos a hacer esto. No, mejor una cadena nada más. Y vamos a hacer esto. Vamos a tejer un punto bajo por cada punto. O sea, serían 50 puntos. ¿Sí? Lo iba a hacer con macizo, pero creo que no. Le voy a quitar todo lo del punto, de punto bajo. Entonces mejor así. Ay, y todavía nos faltan las decoraciones de los botines, el cinturón y detallitos, ¿eh? Todavía no terminamos. Este muñequito como que nos ha costado un poquito más de trabajo, pero es que lleva mucho detalle, muchísimo. Entonces, espero que les esté gustando. Gracias por sus apoyos, por su apoyo de voto y suscripciones, y que ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Mil gracias. Espero seguir subiendo más videos para que les gusten. Y mil gracias. No sé cómo agradecerles su apoyo. Y entonces, regálenme un like cuando les gusten los videos. Eso me ayuda muchísimo y anima mucho a seguir con el canal, porque la verdad sí anima mucho. Hasta muchos mensajes, gracias por sus comentarios, han sido muy lindas. Y espero que les siga gustando mi canal. Le estoy echando muchas ganas. Sí tengo errores y defectillos, ténganme paciencia e iré mejorando poco a poco todo. Entonces, miren, ya casi la termino. Sí se ve enorme, ¿verdad? Pero es que es el tamaño de la gorra, de la cabeza. Vean.
¿Ya quedó? ¿Sí? Entonces, ahí voy. Y voy a tejer punto por punto en cada fila. Voy a hacer como unas 15 filas. A ver si me alcanza. Porque ahora sí no, ya no encontré. Vean, aquí cierro. Ya no encontré estambre de angorita de este tono. Ok. Y entonces vamos a hacer, lo voy a hacer cortitos, de 6 filas. A ver, para que ver cómo se ve. Voy a tejer 5 hileras más, punto por punto, medio punto, y porque todavía nos falta la tapita de arriba, ¿sí? Entonces, las tejo y regreso. Ok, vean, ya hice las 6 vueltas. Lo pueden hacer de 10, como ustedes gusten. Y vean. Entonces voy a rematar. Voy a rematar. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento por cada punto. Son 6 aumentos y me da 12 puntos, ¿sí? Espero que me alcance el estambre. Voy a ver si tengo un poquito ahí guardado, pero a ver si no me queda medio cucho. Si no, lo voy a tener que hacer en otro tono el gorrito. En la tercera vuelta voy a hacer un punto, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos, ¿sí? Un punto, un aumento 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 4 van a ser 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y esto nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 5 son 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y nos va a dar 30 puntos. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso, ¿sí? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento para mover los aumentos. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. Entonces, vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 veces me parece que es, o 5, porque vamos a terminar acá con 2 puntos bajos. Como empecé con 2, tiene que terminarse con 2. Entonces, 4 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta y regresamos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento, 6 veces. Y eso nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Sí? 3,
4 y 5 y un aumento, ¿sí? Entonces regresamos, 5 puntos bajos, un aumento y regresamos, ¿sí? Ok, la última vuelta vamos a hacer la vuelta 8, 2, 3 y un aumento. Y luego vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y lo vamos a hacer toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 42 puntos, creo, sí, 42. Y lo hacemos 6 veces. Entonces, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y aquí vamos a terminar con 3 puntos bajos, porque empecé con 3. Y regreso. Ok, ya terminé. Y ya me queda poquito estambre. Entonces, voy a hacer esto. Remato. Voy a rematar. Espérame. Que se me cerró este. Es que ya no tiene caso que lo corte. O no sé. No sé si cortarlo. Porque, vean, ya quedó. Entonces vamos a unirlo, como se los he enseñado. Y ya quedó el gorrito, pero nos falta algo importante del gorrito. Su solapita aquí. Entonces, déjenlo uno, que lo uno, y después, ya le empezamos a hacer la solapita, pero es en tono negro. Y se va a ver bonita. Entonces, uno la tapa a la orillita. ¿Cómo se hace? Escondo esto y empiezo. Punto por punto, ¿sí? No hay pierde. Punto por punto vamos uniendo. Cadenita por cadenita. Así. ¿Vean? Y entonces, acuérdense que les dije que puede quedar más alto, como ustedes gusten. Lo que pasa es que aquí yo ya no tengo estambre. Sí, encontré 2 bolitas así extras. Dije a ver si me ayudan, pero no, mire, sí me alcanzó exactamente para el sombrero. Y entonces, es que no es casquete. No me acuerdo el nombre, pero... Ok, y vean, y ya va quedando unido. Entonces, así lo van uniendo todo en la orilla y regreso. Ok, vean cómo va quedando. Entonces, voy a agarrar señaladores. Aquí. A ver. Y aquí. Es la parte donde vamos a tejer. Si se fijaron, los puse donde está terminando el cabellito y empieza el cabellito. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar el estambre negro. Y hacemos hacemos una cadenita. Apretamos fuerte y ya queda la orejita. Vean. Entonces, donde señalé, espérenme, aquí voy a montar. Pero voy a hacer una cadena. Ahí está. Y voy a agarrar
la parte de enfrente de la cadenita, ¿sí? Espérenme, que se está metiendo aquí. Ok, donde monté también agarro la cadenita, la parte de enfrente de la cadena, y hago un punto bajo. En la siguiente agarro la parte de enfrente de la cadena y hago un punto bajo. Vean. La medida les va a quedar diferente a cada persona porque como tejan. En mi caso llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahí está. Doy la vuelta. Y entonces hago un punto por cada punto. ¿Sí? Un punto por cada punto, entonces serían 12 puntos. Ahí voy. Muy bien. Y aquí va el otro. Y vean, ya va agarrando. Lo volteo. En la tercera vuelta me brinco un punto. Y dejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me brinco un punto. Y hago el 10, ¿sí? Luego lo vuelvo a voltear. Una cadena. Me brinco un punto. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me brinco el punto. ¿Sí? Dejen veo si ya es suficiente. A ver. Yo creo que sí. Vean. Ya es suficiente. Entonces, voy a rematar. ¿Sí? Jalo, 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 jalo. Y dejo poquito estambre. Entonces, voy a rematar y escondo el hilo, ¿no? Eso lo hago ahorita. Ya quedó el gorrito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer el cinturón. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo creo que hago 40 cadenas y vamos midiendo, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, llevamos 30. No, sí, yo creo que sí son las 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jalo. Y veamos. A ver si le queda. Sí, son las 40 cadenas. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a tejer punto por punto. Un punto bajo por cada punto. Ay, perdón. Subo una cadena y empiezo a tejer. ¿Sí? Punto por punto. No hay aumentos ni disminuciones. Entonces, tejo toda la tirita punto por punto con punto bajo y vean. Y va a quedar el cinturón. Entonces, la termino de tejer y regreso. Lo vamos a tener que pegar con silicón o coserlo. Yo lo pego con silicón. Si no tienen silicón, lo pueden coser con hilo delgadito para que no se vea. O, ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir algo. Vamos a unirlo con hilo de coser al final. ¿Sí? Puede ser con el mismo estambre, pero creo que va a quedar más resistente con el hilo de coser. Entonces, vean, ya está quedando el cinturón. ¿Sí? Lo termino y regreso. Ok, ya terminé. Muy bien. Y vean, lo voy a coser acá atrás. Dejen, aquí está. Tengo ya listo el hilo con la aguja negra y vamos a hacer esto. Voy a unir el cinturón. Ahí está. Aunque quede aguadito, no importa, va a quedar bien. Corto el excedente. Ahí está. Y sigo cosiendo. Podemos darle una puntada aquí atrás para que no se mueva el cinturón, ¿sí? Vean. Le doy una pequeña puntada. Ay, perdón, a ver si se ve así. Y remato. Entonces, clavo y ya. Ahí está. Corto. Vean. Ya quedó. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el ajuste de esto. Ahora, necesito esconder el estambre negro. Ahí está. Voy escondiendo. Y luego agarro aquí. Ahí está. Trato de agarrar entre los puntos para que no se salga. ¿Sí? Vean. Ahora escondo este. Ahí está. Y de aquí lo agarro para acá. Ahí está. Ok. No sé si ponerle un poco de relleno al gorro. Yo creo que sí. Espérenme que me sale la puntita esta. Le voy a poner un poquito de relleno. Porque se me está agachando. ¿Sí? Y vean. Ahí está. ¿Sí? Y entonces hago esto. Le voy a poner silicón en la orilla
aquí. Aquí. Y voy a pegarlo. A ver, espérenme. Que quedan partes sin silicón y ahí está. A ver. Ahí está. Y con mucho cuidado van a hacer esto. Empujar. Ahí está. Miren, aquí cuesta que agarre. Ahí está. Ahí está. Aquí va más abajo. Ahí va. Que tarda en secar un poquito. Y esto es paciencia, ¿eh? La verdad, esto sí es de mucha paciencia. Si quieren, lo pueden coser con hilo de coser. Ahí está. Vean, es que se despega. Entonces, ¿saben qué? Le voy a dar unas puntaditas. Ahí está. Ahí está. ¿No? Ya quedó. De aquí toda se rehúsa. Yo le soplo para que seque más rápido, ¿sí? La idea es esta. Entonces lo dejo así tantito secar y ya quedó. Miren. Ahora sí ya quedó. Ok, dejo que seque tantito y regreso y escojo los botones. Ok, vean, ya quedó. Ya emparejé el cabellito con las tijeras. Le puse los botoncitos que yo encontré. Y yo tenía ahí guardados que una amiga me hizo el favor de regalarme. Y vean, quedó hermoso, ¿eh? Espero les haya gustado. Y disculpen la tardanza de los videos, es que sí surgieron unas cositas acá. Pero trataré de seguir subiendo videos. Ténganme paciencia, por favor. Si me llego a tardar a subir, la verdad estoy en plena mudanza, entonces estoy empacando y voy a tardar un poquito en que me activen otra vez el internet y todo eso. Entonces, si me llego a desaparecer, es por esos motivos, pero ténganme paciencia. Trato de resolver las dudas que tengan en los comentarios y espero les haya gustado este tutorial. Si les gusta, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Nos vemos en el siguiente proyecto.